que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Y así como el cielo, que el cielo venga, así como el cielo, que el cielo venga a ti. Señor, amamos tu presencia. Nuestro lugar es tu cielo, Señor. Nuestro lugar es donde tú estás. Necesitamos respirarte. Necesitamos adorarte, Señor. Señor, tú eres nuestro Padre. Hoy queremos, Señor, estar en ese cielo, Señor, donde tú habitas. Tú eres bueno. Tú eres quien sacia de bien, Señor, nuestras vidas. Tu presencia es lo más hermoso que tenemos. Es ese cielo, Señor, donde queremos vivir. Es ese reino donde queremos estar, Señor. Es eso, Señor, ese lugar, Señor, donde podemos ser plenos, Señor, llenos de gozo. Hoy te adoramos, hoy adoramos al Padre. Eres nuestro Padre, eres nuestro Padre. Oh. Tu reino aquí, tu reino aquí.
siempre. Amén. Tuyo es el reino. Declaramos que tuyo es el reino, Señor. Tuyo es el poder, Señor, porque no hay nadie más grande que tú, Señor. Tuya es la gloria por siempre y para siempre, Señor. Declara con tu voz. Tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Es tuyo el reino, Señor. Es tuyo el poder, tú tienes el poder. Tu reino aquí, tu reino aquí, tu reino aquí, tu reino aquí. Que sea tu reino, Señor, descendiendo en este lugar, Padre. Que sea tu reino descendiendo en la vida de cada uno, Señor, de los que están escuchando tu alabanza, Señor. Que seas tú, bendito Señor, morando y gobernando en sus corazones. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino. Cántale, tuya es la gloria. El poder es Tuya es la gloria, es la Señor. gloria por Siempre. Amén. Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos, qué bueno que estás aquí. Por favor, saluda a 2 o 3 personas atrás, adelante de ti, dile qué bueno que estás aquí. ¿Verdad? Dice la palabra, qué bueno es que los hermanos estén juntos. Así es que qué bendición poder verles, poder estar aquí. Creo que Dios tiene una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Dios tiene una palabra que transforma nuestra vida, que cambia nuestra vida. Gloria a Dios. Hemos estado hablando acerca de la alma, ¿te acuerdas? ¿Y qué onda con tu alma? Pregúntale por favor ahí a alguien, ¿qué onda con tu alma? Dios nos ha dado una alma, nos ha dado esta parte de nuestra vida para que a través de ella podamos expresarnos, para que podamos expresar a través de sentimientos, de emociones, a través de nuestra vida, ¿verdad? Lo que somos, lo que tenemos dentro, lo que pensamos. El alma está compuesta de emociones, sentimientos, intelecto, voluntad, mente. Todo eso es parte de nuestra alma, así es que es una parte muy importante. Y como platicábamos en la semana anterior, la palabra nos dice que la salvación está dirigida, enfocada hacia nuestra alma. Dice
en el libro de Pedro, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Dios quiere que haya salvación en nuestra alma. Dios quiere que haya libertad en nuestra alma, que nuestra alma sea verdaderamente libre. Veíamos en la semana anterior que una alma libre es una alma que sonríe, es una alma que sueña, es una alma que puede ver cosas grandes, maravillosas, es una alma que puede ver cosas preciosas. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, descuidamos esta parte de nuestra vida, descuidamos nuestra alma, descuidamos y poco a poco nuestra alma está siendo atrapada o muchas veces está muriendo irremediablemente. Estaba viendo en algo que estaba estudiando que en este tiempo necesitamos algo como, así como físicamente cuando alguien cae, que está a punto de morir o está ya casi muerto y agarran un desfibrilador. ¿Si has escuchado esa palabra? No me la sé muy bien, pero le ponen unos shocks en el pecho para que reaccione esa persona. Dios quiere ponerte ese desfibrilador, ese shock en tu alma para que despierte, para que se levante, para que se manifieste, para que muestre lo que Dios ha hecho en su vida, lo que hay dentro de ti, la persona que Dios ha formado en ti. Él quiere que nosotros podamos manifestarla, mostrarla, hablarla. Fíjate, las cosas, los pensamientos nos hacen ser menos de lo que habíamos de ser, o intentan convencernos de que somos más de lo que realmente somos. Hablábamos la semana anterior de poder definir o poder ver qué voz tú y yo estamos escuchando, qué voz me está informando, qué voz me está formando. Porque fíjate, ni el odio hacia uno mismo, ni la adoración hacia uno mismo nos van a ayudar a encontrar la voz auténtica de cada uno de nosotros. A veces decimos, no, es que me caigo gordo, es que estoy bien enojado conmigo. O a veces nos parecemos al de la canción, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar. Y todos, 1, 2, 3. Eso, así es la canción. Pero ni una ni otra cosa nos ayuda a encontrar nuestra verdadera voz. Lo que nos ayuda a encontrar nuestra verdadera voz, ¿verdad? Es cuando logramos conectarnos con Dios. Solamente cuando nuestra voz interior responde a la voz de Dios es cuando verdaderamente la comenzamos a encontrar. Es igual de importante para nosotros entender que la narrativa que nos guía determina la historia que relatamos mediante nuestra vida. Hoy vamos a hablar un tema que se llama tu historia. Dile por favor ahí a alguien a tu lado, dile, vamos a hablar de tu historia. No tengas miedo, yo trataré de contarla lo más tranquilamente posible. Así es que lo que nos guía determina la historia que relataremos mediante nuestras vidas. Podemos ver en el principal acto creativo descrito en el Génesis capítulo 1, que comienza con Dios declarando la existencia del universo con su voz. Podemos darnos cuenta que Dios habla según quién es Él, y todo en la creación es una declaración de su gloria y una expresión de su persona. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 1 del versículo 1 al versículo 4. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo?
desordenada y vacía. No está hablando de tu habitación. Sí, voy a hablar de tu historia, pero todavía no llego a tu habitación. Desordenada, vacía y estaba en tinieblas. Estaba, dice, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Las Escrituras nos recuerdan una y otra vez el poder de la palabra declarada. Dios habló que se haga la luz y fue hecha la luz, así como todas las demás cosas. El universo, los animales, las aves, los árboles, toda la naturaleza fue hecha por su voz. No sé a cuánto les gusta ver los documentales, a cuánto les gusta ver los animales, la naturaleza. Es impresionante. Verdaderamente, cuando la palabra nos habla acerca de la naturaleza, nos dice que no tenemos excusa para no adorar a Dios. Cuando vemos cosas tan maravillosas, algo que te voy a animar es que cuando tú salgas a algún lugar, cuando vayas en la carretera, cuando vayas caminando, te des un tiempo a observar las cosas que están cerca de ti, a que puedas observar la naturaleza y lo bello de las cosas que Dios ha hecho para ti y para mí. Cuando tengas oportunidad, date una vuelta a Acapulco y ve el mar y las olas, y cuando tengas oportunidad, haz cosas diferentes y ve y disfruta de todo lo que Dios te ha dado. Dios lo creó por ti y para ti. La historia de toda la humanidad cobró vida desde la voz de Dios. Él es el maestro relatando historias. Él siempre quiso darnos una narrativa que nos guiara. La voz que declaró la existencia de la luz es la que tú y yo necesitamos para poder expulsar la oscuridad en el interior y llevarnos a la luz, a la vida y al amor. Tú y yo sabemos que Dios nos ha dado la autoridad, tú y yo sabemos que Dios nos ha dado el poder, tú y yo sabemos que lo que hablamos puede edificar o puede destruir, puede levantar o puede derribar. Lo que tú y yo hablamos tiene poder. Lo veíamos la semana anterior cuando tú y yo bendecimos a nuestra esposa. Eso tiene poder. Cuando bendecimos a nuestros hijos, cuando bendecimos a las personas, ¿verdad? Eso tiene poder. Lo mismo cuando nosotros decidimos echar fuera las tinieblas de nuestra vida, cuando decidimos echar fuera las obras del enemigo, ¿verdad? También lo que nosotros hablamos tiene poder. Tenemos poder y tenemos autoridad. Levanta tu mano derecha y di conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque en mi boca has puesto el poder y la autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Tú y yo tenemos poder y autoridad. Dios trabaja en nosotros como con un instrumento desafinado. Dios de forma maestra tensa y afloja las cuerdas hasta que las notas suenan adecuadamente y reflejan los sonidos de mayor belleza. Al final, cada artista crea solamente arte que refleja su voz interior. Te quiero platicar de algunos ejemplos, de algunas historias. ¿Has escuchado acerca de Van Gogh? ¿Has escuchado de la oreja de Van Gogh? Yo había escuchado de eso, ¿no? Creo que ese es un grupo, pero creo que sí se inspiraron en el pintor, ¿no? Yo no sabía, le comenté a David la historia de Van Gogh y me decía que era alguien que había sufrido mucho y que se había suicidado. Y la verdad es que me sorprendió mucho, yo no sabía mucho de su historia, sí lo había escuchado, así es que me puse a ver en un pequeño documental y la verdad es
impresionante toda la arte que él hizo, todo lo que él dibujó, es impresionante. Pero definitivamente sí fue alguien que fue que fue metido en un problema de depresión, en un problema de apartarse, en un problema de no tener buenas relaciones. Le costaba trabajo tener buenas relaciones. Justamente a los 37 años él se suicidó. Me llamó mucho la atención una cosa, y es que era hijo de un pastor. Era hijo de un pastor protestante. Él estuvo de misionero en otra ciudad, y los que fueron sus líderes, los que de alguna manera lo supervisaban, no les gustó que anduviera predicando, que anduviera anunciando el evangelio con sus harapos, que anduviera con ropa vieja, con ropa así toda mal. Pero sabes, según lo que cuentan ahí, es que él andaba así porque la ropa que él tenía y el dinero que tenía se lo daba a los pobres. Tenía un corazón muy dispuesto a dar, tenía un corazón así. De hecho, si tú ves un poco de sus pinturas, te vas a dar cuenta que mucho está enfocado en la gente pobre, en la gente necesitada. Sí, con obscuridad, porque finalmente la falta de relaciones, la falta de una buena dirección de liderazgo y de los padres lo llevó a vivir una vida en obscuridad. En vez de poder vivir en la luz de Dios, vivió en una obscuridad, vivió en tinieblas y terminó así. La semana anterior le comentaba a mi esposa, definitivamente tuve un sentir fuerte de cómo muchas veces la religiosidad, cómo la religión ha acabado con el llamado de muchas personas. Y es un ejemplo claro de alguien que quería servirle a Dios. Mencionaban que era alguien que tenía el deseo de poder ser como su papá, de poder hacer las cosas con la pasión que le hacía su papá. Pero sabes, como no hubo una buena dirección, no hubo una buena claridad, no entendieron, ¿verdad? No lo pudieron dirigir hacia el destino glorioso que tenía. Durante su vida solo se vendió una sola de sus pinturas, pero después de que él murió, sus pinturas se han vendido en millones de dólares de una manera impresionante, porque lo que él expresó a través de los cuadros, lo que él expresó a través de eso, fue su alma misma. Era lo que él era. ¿Qué es lo que hemos estado compartiendo? ¿Qué es lo que te he estado platicando? Dios quiere que expresemos lo que somos y cómo somos. Que la gente pueda ver una historia en nosotros, así como sucedió en el ejemplo de Van Gogh. Él dejó una frase que quizás has escuchado, que dice: si escuchas una voz dentro de ti que te dice no puedes pintar, entonces desde ya pinta y esa voz quedará silenciada. Creo que ahí tenemos la frase para que la tengas. Podemos sustituir la palabra pinta por cualquier otro sueño que pudiéramos perseguir. Siempre va a haber voces conflictivas en nuestro interior, las que nos susurran acerca de los grandes sueños esperando ser cumplidos, y las que gritan que carecemos del gran talento o de la gran capacidad para lograrlos. Parte de este proceso es decidir qué voz dejaré que me esté informando, qué voz permitiré que esté guiando mi vida. Otro ejemplo del cual te quiero platicar es Claude Monet. ¿Han escuchado de Claude Monet? A lo mejor ese sí no tanto, porque yo tampoco había escuchado de él. Sin embargo, él mencionó también en una frase: cada día descubro cosas cada vez más hermosas y es suficiente para volver loco a alguien. Wow, tú ves sus cuadros, son impresionantes. Se dedicó a pintar toda la naturaleza. Iba a las galerías en donde estaban los mejores pintores, y dice que había otros pintores que iban al mismo lugar y lo que hacían es que trataban de imitar las demás obras de arte. Pero ¿sabes qué hacía Claude? Él se asomaba por la ventana y empezaba a dibujar el paisaje que él veía desde ahí.
Él expresó de una manera a través de su alma la belleza que él veía en todas las cosas. Me encantó porque se hizo una barca. Se compró una barca que no sé si le puso así, le compró, que tenía la forma de que estaba cubierta, ¿no? Y él se iba en las mañanas y ahí él dibujaba cómo iban cambiando la luz del sol en el agua. Desde ahí él dibujó veleros, dibujó árboles, animales de una manera tan preciosa. Y cuando entre más bien vas viendo su obra, te recomiendo, si gustas y si te gusta esta arte, que tú veas este documental y te vas a dar cuenta cómo va creciendo y va desarrollando cada vez más un estilo único, en donde él empieza a mostrar la luz de una manera impresionante. Tú puedes ver en la pintura cómo se reflejan los árboles en el agua, pero de una manera preciosa, con la luz del sol. Literal pareciera que lo estuvieras viendo en físico. Y él lo mostró, él lo expresó así. Él era alguien que veía en todo una belleza. Así es que mientras que la narrativa de Van Gogh era un viaje de tormento interior, Monet se convirtió en un traductor de belleza. En ambos artistas podemos ver fácilmente el modo en que la narrativa informa directamente al proceso del acto creativo. Definitivamente, tú puedes ver, Monet vivió 92 años. Al principio le fue difícil porque no vendía muy bien sus pinturas. Se casó con una mujer con la cual sus papás no estaban muy de acuerdo, así es que cuando no había problemas económicos tenía que dejar a la mujer, irse a la casa de sus papás y ir para que pudiera tener dinero mientras que vendía otra pintura. Su principio fue difícil, pero después, obviamente, en cuanto fue desarrollando mayor crecimiento en sus pinturas, pues su economía fue mejorando. Y durante toda su vida se dedicó a pintar y dejó una obra de arte maravillosa. Dios quiere que tú y yo podamos saber que hay una historia para cada uno de nosotros. Hay una historia que Dios quiere que a través de nuestras vidas se cuente, se platique, que un día se hable de ti, que un día se hable de mí y no mal. No, bueno, salió desde el interior. Es bastante fácil ver la conexión existente entre nuestra voz interior y el modo en que se traduce no solo en la creación de arte, sino más importante, cuando entendemos que nuestra vida es una obra de arte más importante. Picasso escribió, hay una frase más, todo niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo un artista cuando crecemos. A veces no nos damos cuenta, que pensamos, ya es que estoy creciendo y estoy madurando. Y no nos damos cuenta que dejamos de ser nosotros mismos, que intentamos ser como los demás, personas maduras aparentemente, pero en realidad perdemos nuestra autenticidad. Definitivamente la vida de Picasso también es un ejemplo impresionante de un arte mostrado a través de su alma, de lo que él era. Pero también nos damos cuenta de la cultura que se vive en el mundo. Por ejemplo, él es de España. Y la cultura es, en ese sentido, su papá iba a las tabernas y iba a ver mujeres desnudas. Él obviamente, conforme va creciendo, tuvo una mujer, otra mujer, y las obligaba a que lo compartieran. La verdad es que fue el documental que más me llevó tiempo, dura 1:30, pero me recordó mucho porque desgraciadamente es una cultura que se ha traído mucho en muchos países. El que se menosprecia a la mujer, el que no se le dé su lugar, el que se vea a la mujer como un objeto, el que la mujer no pueda desarrollar lo que ella es.
Es impresionante poder ver cómo el diablo ha formado una cultura a través de la cual hay una opresión. Él tenía un problema de machismo, él era alguien que quería estar por encima de las mujeres. Definitivamente su arte, como te digo, es uno de los que también tiene y tuvo muchísimo éxito. También vivió, no recuerdo bien si también casi los 90 años, algo así. Pero me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque nos damos cuenta cómo esa cultura, cómo esa arte, cómo eso ha inspirado a otros, desgraciadamente no solo en lo bueno, sino también en lo malo. Necesitamos darnos cuenta cómo hay voces que quieren llevar a las personas a una vida contraria, ¿verdad?, a lo que realmente es lo que ella es, lo que su persona es y para lo que fue diseñado. ¿Te imaginas cómo podría ser este mundo si todos nosotros creyéramos que nuestras vidas podrían convertirse en obras maestras? ¿Cómo sería el mundo si cada uno de nosotros tuviera una voz interna que despertara nuestro interior a nuestro yo más grande? Imagínate lo que sucedería. No sé si ustedes lo han visto en alguna ocasión, pero a mí siempre me llamó la atención escuchar que hubo un tiempo en la cultura, creo que fue en Francia, en donde la gente se levantaban muchos como poetas. Y de repente, para poder vivir, llegaban con una persona y le decían, en vez de decir voy a limpiarte el vidrio para que me des ahí una propina, te voy a dar una poesía para que la escuches y si te gusta puedas darme algo. Yo cuando lo escuché me llamó mucho la atención porque dije, wow, qué tremendo, que de alguna manera esa era la forma en que ellos vivían, esa era la forma que ellos expresaban. Y nos damos cuenta que en los diferentes países hay formas diferentes en que se manifiesta el arte. Pero te vuelvo a repetir, imagínate que cada uno de nosotros expresáramos lo que somos, lo que tenemos, lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Sería una revolución impresionante de arte, de talento, de amor, de vida, de paz, de luz. Sería algo muy, muy, muy impresionante. Podemos ver en esos momentos en donde la historia bíblica nos enseña cómo individuos únicos de repente oyen la voz de Dios. Y es el momento en que son innegablemente llamados a vivir una vida más grande que ellos. Con bastante frecuencia Dios une ese encuentro con el cambio de un nombre. Él le cambia el nombre a las personas, Él le cambia la historia, Él le cambia el destino por lo que realmente Él había pensado. Vemos el ejemplo de Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 5, dice la palabra, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Wow. Hay un momento donde Abraham escucha la voz de Dios, en donde Dios le llama a seguirle. Y dice la palabra que no solo hay un encuentro, sino hay un cambio en donde le dice, ahora ya no vas a ser Abraham, sino ahora vas a ser Abraham. Abraham significa padre de muchas gentes. Le cambia el nombre después de ser un hombre que tenía problemas para tener hijos, ¿verdad? Él mismo le dice, ¿cómo será esto, Señor, si tú no me has dado hijos? Y le dice en Génesis capítulo 17, versículo 15 y 16, le dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos saldrán de ellas. Wow. La palabra dice que cuando Dios le cambia el nombre a Sara,
Cuando Dios le anuncia que va a tener un hijo, ¿sabes qué pasó? Sara se rió porque dijo: Señor, ya tengo como 97 años, ¿no? Ya ni tan siquiera hay costumbre de la mujer, ya no hay contentamiento, ya no hay momentos de tu esposa, te voy a dar un hijo. No importa la edad que tengas, por favor dile a alguien, no importa la edad que tengas. Dios tiene una historia que quiere contar a través de tu vida. Dios se encontró con Jacob. Jacob significa engañador. Dios le cambió el nombre. Fíjate lo que dice en Génesis 32 del 26 al 28. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino ¿cómo? Israel, príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios trajo un cambio en la vida de Jacob. Él había sido el segundo. La palabra Jacob es engañador, pero también es suplantador. Él había suplantado a su hermano, pero sin embargo Dios tenía una promesa, Dios tenía una herencia y Dios tenía un llamado para la vida de Jacob. Y le cambió el nombre y le cambió la vida. Dios quiere cambiar nuestra vida, nuestro destino. También Él se encontró con Simón. Juan capítulo 1, versículo 42 dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Sabes? En este caso, Simón significa una vara que es llevada por el viento. Pero la palabra Cefas o la palabra Pedro viene de piedra, viene de algo estable. Dios le vino a cambiar la historia de ser una persona inestable a ser una persona estable. De ser una persona que estaba acostumbrada a vivir bajo una voz contraria a la de Dios, a traer la voz de Dios y a que saliera lo que era verdaderamente Él. La palabra dice que Jesús se acercó a Pedro, lo llevó en la barca. Fueron a pescar, hubo una pesca milagrosa. Y dice que Pedro quedó impactado, quedó sorprendido. Tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con su presencia. Dice que quedó tan impactado que le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y el Señor le dijo: no temas. Por favor, dile a alguien: no temas. Tú y yo hemos aprendido que Dios nos ha perdonado. Tú y yo hemos aprendido que hemos sido libres de la condenación, de la acusación. Gloria a Dios. Dice que le dijo: no tengas temor, porque te voy a convertir en un pescador de hombres. Wow. ¿Te imaginas la vida de Pedro? Un pescador de hombres. Quizás alguien que le era difícil relacionarse con los demás, quizás alguien que era groserón para hablar, quizás alguien que era difícil en su carácter, de repente siendo una persona que empieza a alcanzar a los demás, que empieza a pescar a los hombres, que empieza a tener buenos amigos, que empieza a tener buenas relaciones, que empieza a tener amistades, que empieza a desarrollar un ministerio, que empieza a desarrollar una vida. Tú y yo necesitamos darnos cuenta cómo hay una historia que Dios tiene para cada uno de nosotros. El último ejemplo que te quiero dar es el ejemplo de Saulo de Tarso, que su nombre es cambiado por Pablo. Fíjate lo que dice en Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Tú y yo sabemos cuál era la historia de Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia.
Saulo era un religioso, era alguien que si era religioso, si alguien es religioso, él era lo doble. Si él era alguien, dice, yo soy fariseo de fariseos. Era alguien que era celoso de lo que se escribía en el Torá en ese tiempo. Era alguien que estaba dispuesto a matar a los cristianos. Y dice la palabra que tuvo un encuentro con Jesús. Y Dios envió a un hombre llamado Ananías y le dijo estas palabras: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Después de ser un enemigo de Dios, se convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios. La palabra dice que tú y yo éramos enemigos de Dios, porque andábamos en pecado, porque andábamos en la vanidad de nuestra mente. Pero tú y yo hemos sido hechos ahora amigos de Dios. Tú y yo hemos sido hechos hijos de Dios. Dice, no por voluntad humana, no de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Tú eres hijo de Dios por su voluntad. Él te escogió. Por favor, dile a alguien: Dios te escogió a ti. Ahora, la única pregunta que permanece es: ¿en quién nos convertiremos cuando dejamos de permitir que todas las voces en nuestra cabeza se aparten y la única voz que escuchemos sea la voz que nos hace cobrar vida? Nos demos cuenta o no, nuestra alma está abrumada por voces que demandan atención. Más que esto, una lealtad demandante, adherencia, sumisión. Si no tenemos cuidado, viviremos nuestra vida como ecos, una limitación de nuestro yo más auténtico. Cuando oímos la voz de Dios o prestamos atención a la invitación a Jesús de seguirle, eso nos saca de la cautividad y nos lleva a la libertad. Cuando encontramos nuestra voz, descubrimos que finalmente tenemos algo que decir. Y cuando hablamos, nuestras palabras tienen poder. Damos voz a la esperanza en que han estado por tanto tiempo perdidas para un mundo atrapado en un sonoro silencio. Las palabras de Dios declaradas a la humanidad dan y alteran la existencia. Fíjate lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 14. Dice así, si me ayudas con el teclado, hijo, por favor. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Dios habla, se produce vida, ¿verdad? Dice la palabra que el Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo hombre. Nuestra historia es lo que tú y yo tenemos para ofrecer al mundo. Mucho más importante que ser oídos es tener algo que decir. Lo voy a volver a repetir. Mucho más importante que ser oídos es tener algo que decir. Quizás nos hubiera gustado estar en una historia diferente. Quizás nos hubiera haber experimentado algo diferente en nuestras vidas. Pero ¿sabes una cosa? Dios te creó con un propósito. Dios te puso en este lugar, Dios te puso en esta casa, Dios te puso en tu casa, Dios te dio la familia que tú tienes, Dios te dio el carácter que tú tienes, Dios te dio el alma que tú tienes. Y es porque Él quiere que tú puedas desarrollar, que tú y yo podamos desarrollar y ver que hay una historia maravillosa, impresionante para tu vida y para mi vida. ¿Sabes?
incluso el dolor que hemos pasado, incluso las heridas, la tristeza es real, el quebrantamiento profundo, nuestras heridas es quien soy, es quien estoy llegando a ser. No podemos negar y decir que no fuimos heridos, no podemos negar y decir que no tenemos cicatrices, que no hemos tenido dolor, que no hemos pasado por situaciones difíciles, duras. Pero ¿sabes? Aún eso forma parte de lo que es mi alma, de lo que yo soy. Es parte de lo que Dios quiere que se cuente a través de mi vida. No solo lo bueno, no solo las cosas maravillosas y preciosas que Dios me ha regalado, sino también todo lo que he vivido, todo lo que he pasado. Jeremías, un hombre que Dios llamó al ministerio desde muy joven, desde muy niño, dice la palabra que su ministerio era entregar la palabra de Dios. Su ministerio era establecer, levantar, edificar. También destruir y arruinar las obras del diablo, las obras de maldad. Sin embargo, fue un hombre muy perseguido en ese tiempo. Fue un hombre que cuando él anunciaba el mensaje, la gente no lo recibía, al contrario, muchas veces lo metieron en la cárcel, lo golpeaban, lo menospreciaban, lo escupían. Era impresionante lo que vivía Jeremías. Jeremías llegó un momento que estaba herido, que estaba lastimado, que ya no sabía qué hacer. Platicando con Dios, Jeremías le dice: Señor, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Le dice: serás para mí como aguas que no son estables. Él estaba en una situación, en una condición en donde su corazón estaba lastimado, su corazón estaba herido. Y sabes, la respuesta de Dios es: si te convirtieres, yo te restauraré. Y le dice: y si entresacas, escucha bien, si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dios quiere que de nuestra historia, de nuestro pasado, de lo que vivimos, podamos entresacar lo precioso, podamos sacar lo bueno. Saben, nuestros hijos necesitan papás que les demos consejos, que le podamos decir: mira, hijo, yo pasé por esta situación, yo pasé por esta otra situación, pero Dios me dio la respuesta, Dios me dio la salida. Las personas necesitan conocer a Jesús. ¿Y sabes cómo lo van a conocer? A través de tu historia. ¿Qué crees que me pasó? Me defraudaron. ¿A cuántos han defraudado? Me defraudaron, pero ¿qué crees? Que escuché la voz de Dios que me dijo: hijo, perdona, hijo, bendice, porque lo que te defraudaron yo te lo voy a regresar 7 veces en el nombre de Jesús. ¿Y qué crees que pasó, hijo? Dios me lo regresó 7 veces. ¡Wow! Ese es el tipo de historias que Dios quiere que contemos. ¿Sabes qué? Me lastimaron, me ofendieron, me abusaron, me rechazaron. Pero ¿sabes qué? Escuché la voz de Dios que me dijo: hijo, perdona, sé libre, porque yo te voy a poner como un muro de bronce, porque yo te voy a fortalecer,
Y tú le vas a decir a las personas o a tus hijos, les vas a enseñar, ¿sabes qué? Dios te va a dar la fuerza para que ninguna ofensa te traspase en el nombre de Jesús. Para que seas una persona fuerte, para que sepas que en el mundo hay aflicción, pero que Cristo venció al mundo. Nuestra historia, lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, la gente lo necesita. La gente necesita saber que tenemos un Salvador, alguien que nos habla. ¿Cuántos han escuchado en algún momento la voz de Dios? Necesitamos platicarlo. Los artistas no solamente son estupendos relatadores de historias, sus vidas cuentan una gran historia. Wow. Por favor, dile a alguien: tu vida es una gran historia que Cristo quiere contar. En ellos la palabra se hace carne. Ellos oyen la voz que les llama a su destino. ¿Sabes? Cuando Dios habla, los universos son creados. La pregunta es: ¿qué está creando la voz de Dios en tu interior? Qué padre que te conectaste y hayas pasado este tiempo con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y toda tu familia. No olvides seguirnos en todas las redes, envíanos un mensaje, queremos conocerte y comparte con todos tus amigos este video. Nos vemos el próximo domingo.